Amén. Bueno, así que vamos a orar primero, ¿les parece? Así después comenzamos con el estudio. Bueno, gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo que nos reunimos, Señor, a través de este medio, para poder enseñar tu palabra, para poder aprender de tus caminos, pero, Señor, no para aprender, para tener más conocimiento, sino que queremos aprender para que nuestras vidas sean transformadas, Señor. Y para que realmente podamos ser personas que puedan ayudar a otros a conocerte y para que sus vidas también sean transformadas como las nuestras. Señor, por eso queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos esté guiando en esta tarde, en todo lo que conversemos, en todo lo que hablemos, en todo lo que preguntemos, en todo lo que respondamos, pero especialmente te pido que toques nuestros corazones, que transforme nuestros corazones. Señor, porque sabemos que no, el mundo no va a cambiar si primero tú no cambias los corazones de aquellos que te aman. Primero nuestros corazones deben cambiar. Señor, quiero pedirte que cambien nuestros corazones y nos ayude, Señor, a ser personas que realmente prediquen tu palabra a otros, Señor. Para que de esta forma tu nombre sea exaltado, para que tú seas glorificado y para que realmente el Evangelio se extienda por todo el mundo. Señor, bendecimos todo lo que vamos a hacer en esta tarde, todo lo que vamos a conversar, Señor, para que sea para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hola Nadia, que no lo había saludado, que ahí se sumó también. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, vamos a compartir pantalla. A ver si estoy mostrando bien. Me parece que no. A ver. Vamos de nuevo. Hola, ahora sí, ahí veo que estás escribiendo. Hola, Nadia. Bueno, a ver, ahí. Bien, ¿se ve la Biblia ahí? Ahí está, sí, se ve la Biblia, ¿no? ¿Sí? Bien, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a hacer. A ver, un momentito. No, este no. Sí. Ahí está. Perfecto. Bueno, ahora sí, entonces, vamos a ver solamente un concepto acá de Primera de Juan. Estamos estudiando Primera de Juan y estuvimos viendo los primeros versículos y hablábamos del testimonio que tiene Juan, ¿sí? De lo que él vio, de cómo era el carácter de Jesucristo, de cómo vio su santidad, cómo vio su obrar, su moverse. Y luego decíamos de que en base a todo lo que Jesucristo hizo, aquí estamos, en el capítulo, Juan vio el testimonio de Jesucristo y después hablamos de que por ver el testimonio de Jesucristo, Juan dice de que Dios es luz y no hay tinieblas en luz. Y entonces, como Dios es luz, entonces nos está hablando que nosotros de la misma forma, como Dios es luz, nosotros debemos caminar en luz. Y hablamos de que esto de caminar en luz tenía que ver con la santidad, que tenía que ver con nuestro carácter moral, con nuestra vida como cristianos, ¿sí? Entonces, si Dios es luz y en Dios no hay tinieblas, entonces tampoco puede haber tinieblas en nosotros. O sea, no podemos andar en oculto, no podemos llevar en nuestra vida cuestiones ocultas que realmente a Dios no le agradan. Nosotros debemos andar en luz como Dios anda en luz. Y vamos a seguir viendo, estudiando estos conceptos y lo vamos a ver desde otra perspectiva. Y lo vamos a ver justamente porque en el segundo capítulo de Primera de Juan, fíjense lo que dice Juan. Dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La idea es que vamos a estar hablando dentro de un par de semanas más sobre esta segunda parte del versículo que dice que si alguno peca, entonces tenemos abogado para con el Padre. Pero para poder entender esto, primero me gustaría profundizar en lo que dice la primera parte del versículo, que dice, les escribo estas cosas para que no pequen. Entonces, Juan está siendo claro en cuál es el motivo por lo cual escribe una carta. O sea, pensémoslo de una forma. Juan está escribiendo una carta, la envía a las iglesias, se piensa que esta carta, puntualmente la de Juan, si bien fue enviada para alguna iglesia en particular, pero se escribió de una forma que estaba pensada para que esta carta fuera leída en muchos lugares. Justamente, ¿cómo sabemos eso?
justamente porque desde el principio él no dice a quién está siendo enviada. Diferente, por ejemplo, a las cartas de Pablo, que Pablo dice, por ejemplo, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los cristianos que están en Corinto o en Efeso o lo que sea. Entonces, donde Pablo está diciendo que esta carta es para esta iglesia en particular o para este grupo de gente. Juan no lo hace de esa forma. Juan escribe la carta para las iglesias en general, con la expectativa de que todos los creyentes pudieran leer su carta y entender el mensaje. Ahora, ¿cuál es el mensaje de Juan? El mensaje de Juan es que, como él vio el testimonio de Jesucristo, él vio lo que Jesucristo hizo, su carácter moral, su santidad, sus milagros, su poder, etcétera, etcétera, entonces él llega a la conclusión que Dios es realmente luz y que no hay tinieblas en luz. Y si Dios es luz, entonces nosotros tenemos que andar en luz como Él es luz. Entonces Juan ahí está sumarizando o resumiendo el objetivo que él tiene para escribir. Él dice, yo escribo estas cosas ¿para qué? Para que no pequemos. O sea, tiene un sentido bien definido. ¿Por qué Juan está escribiendo? Él escribe para que nosotros no pequemos. Pero vamos a estudiar un poco más esto. ¿Por qué él dice de que escribe estas cosas para que no pequemos? ¿Por qué? Porque hay diversos debates en cuanto a muchos cristianos, por ejemplo, que tienen que ver con respecto a la ley. Algunos dicen de que el cristiano no tiene que estar sujeto a la ley, hay otros que dicen que sí tiene que estar sujeto a la ley. Entonces nosotros tenemos que entender un poquito más qué significa esto de estar sujeto a la ley, no estar sujeto a la ley, cuál es el enfoque que nosotros tenemos. Entonces, para poder introducirnos en este tema, me gusta ver primero y principal Romanos 6:14, fíjense lo que dice. Romanos 6:14, dice así: porque el pecado no tendrá dominio de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces Pablo está diciendo que nosotros no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Entonces, cuando alguno lee este versículo, muchas veces a veces se saca de contexto, y lo que se trata de decir es esto. Dios dio la ley de Moisés al pueblo de Israel. La ley de Moisés decía, por ejemplo, que nosotros no nos podíamos hacer dioses ajenos, de que no podíamos matar, que no podíamos, obviamente, codiciar las cosas del prójimo, etcétera, y un montón de otras cosas, muchas otras cosas que la ley incluía, por ejemplo, leyes de rituales para los israelitas, por ejemplo, cómo tenían que vestir los sacerdotes, qué había que hacer en el templo, y un montón de cosas más. O sea, la ley es amplia, no solamente tiene 10 mandamientos, sino que tiene unos 613, creo que son muchos los artículos de la ley de Moisés. Entonces, el punto es este: ¿estamos nosotros bajo la ley de Moisés o no? Y Pablo está diciendo, no estamos bajo la ley. O sea, la ley que Moisés le dio al pueblo de Israel era para el pueblo de Israel, no era para nosotros. Eso incluye las 613 leyes, o no recuerdo exactamente el número, pero creo que era ese. Todas las leyes no eran para nosotros, ¿sí? Pero obviamente nosotros podemos comprender y podemos entender cuál es el corazón de Dios. O sea, si Dios dice no maten, tenía un sentido de por qué Dios no quería que el ser humano matara. Entonces, aunque nosotros no estamos bajo la ley, nosotros conocemos y entendemos el corazón de Dios, y que Dios no quería que nosotros hiciéramos una serie de cosas, por ejemplo, matar, codiciar lo que tiene el prójimo, etcétera, etcétera. Pero Pablo está diciendo, desde el sentido de la ley, nosotros no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. ¿Y qué significa estar bajo la gracia? Significa que Dios perdona los pecados de las personas que creen en Cristo. O sea, si yo creo en Cristo, Dios me perdona mis pecados. No importa los pecados que yo cometa. Dios perdona mis pecados si verdaderamente tengo una fe en Cristo. Entonces, esto es bien claro. Nosotros no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Otro pasaje que se utiliza para decir algo similar es 2 Corintios capítulo 3. Vamos a ver lo que dice del versículo 4 en adelante. Dice así: esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que alguna cosa procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu.
porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí en esta carta es algo similar, es que nosotros no estamos sujetos a la escritura de la ley, o sea, al texto de la ley de Moisés. No estamos sujetos, sino que en nosotros vive el Espíritu Santo. Esto es algo que hablamos varias veces. El creyente tiene el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo, no es creyente. Punto. A, blanco o negro. No hay dos opciones. Entonces, si nosotros somos creyentes, tenemos el Espíritu Santo. Y si tenemos el Espíritu Santo, no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo el Espíritu de vida. Y fíjense lo que dice el versículo 7. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía, ¿cómo no será aún más gloria el ministerio del Espíritu? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? No sé si escucharon la historia, por ejemplo, alguna vez, de que Moisés entraba en el tabernáculo y cuando él salía del tabernáculo, su rostro resplandecía tanto que él tenía que cubrirse el rostro con un velo. Entonces la gente, si lo veía sin el velo, el brillo no los dejaba ver, ¿sí? Entonces él se ponía un velo para que la gente pudiera estar con Moisés a pesar de la gloria que salía de su cuerpo por el hecho de que él había estado delante de la presencia de Dios, ¿se entiende? Entonces Pablo lo que está diciendo es esto: si Moisés, que dio una ley escrita por mandato de Dios, ¿sí? Pero esa ley fue acompañada de gloria. ¿Por qué? Porque en Moisés se veía la gloria de Dios. Si esa ley tenía gloria, cuanto más tiene gloria el Espíritu que vive adentro nuestro, que aunque nosotros no vemos la gloria de la misma forma como se veía en el rostro de Moisés, pero este ministerio tiene más gloria porque aquel ministerio era de la ley, pero este ministerio es de la fe en Cristo Jesús, un ministerio por el cual el Espíritu Santo vive adentro nuestro. Entonces, estas son verdades que se utilizan para argumentar que el cristiano ya entonces no está sujeto a la ley y que cualquier pecado que cometa va a ser perdonado. Entonces, hay que tener cuidado, porque es cierto de que nuestros pecados son perdonados, pero esa es la mitad de la verdad. Y ahora tenemos que ver la otra mitad de la verdad para poder comprender el aspecto completo. Entonces, sabemos, media verdad es una mentira. Entonces, eso es una media verdad que nosotros no la discutimos, sino que la creemos y la creemos con todo nuestro corazón. El ministerio del Espíritu, que es el Espíritu Santo viviendo en nosotros, por haber creído en Cristo Jesús, tiene más gloria que el anterior y nosotros no estamos sujetos a la ley. Ahora, en base a estos conceptos surge una posición, una postura teológica que se llama el antinomianismo. ¿Qué sería esto? Es una posición que niega que el cristiano tenga ninguna ley. O sea, niega directamente de que el cristiano tenga que cumplir una serie de requisitos morales, vamos a decir, sino que cree de que no importa cuánto peque la persona va a ser perdonada por Dios y listo. Entonces, hay como varios extremos en estos aspectos. Hay algunos que creen, por ejemplo, que el que peca pierde la salvación y tiene que volverse a arrepentir para recuperarla. Y hay otros que creen todo lo contrario, que no importa cuánto uno peque, uno no puede perder la salvación. Pero lo que la Biblia enseña no es ni una cosa ni la otra. Enseña algo diferente, que es justamente lo que vamos a tratar de profundizar un poco más hoy. Entonces, el antinomianismo, que es lo que les decía recién, fíjense cómo se define. Dice, es propiamente un movimiento cristiano considerado herético, fíjense, o sea, una herejía, que defendía que la fe lo llenaba todo y era lo único necesario, y que como la ley de Moisés era inútil para la salvación, es indiferente que un creyente peque porque no es juzgado por su pecado. Entonces vamos a prestar atención a este segundo punto.
los que creen en esta postura creen que no importa cuánto peque un cristiano, es indiferente porque todos sus pecados son perdonados. Entonces, ahora, mi pregunta ¿es cierto que todos nuestros pecados son perdonados? La respuesta es que al creyente verdadero todos sus pecados le son perdonados. Pero, de nuevo, esto es incompleto. No es inútil rechazar el pecado. Al contrario, vamos a ver justamente que el cristiano debe rechazar el pecado, aunque sus pecados sean perdonados, ¿sí? Y vamos a analizar un poquito más. Vamos a ver lo que dice, por ejemplo, Romanos capítulo 10, verso 8, y lo vamos a empezar a desglosar un poquito más. Dice así: Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, acá vemos varias cosas, ¿no? Vemos justamente la idea de que para ser salvo tenemos que creer en Jesucristo y tenemos que confesarlo como Señor. Entonces, a veces se dice esto así, algo así como, ¿cómo decirlo? Aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Se dice así, ¿no? Aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Como si fuera de que depende de mí, de que Él sea el Señor y Salvador. Como que si yo no lo acepto, Él no es Señor de mi vida ni es mi Salvador. Pero si yo lo acepto, entonces Él es mi Señor y mi Salvador. Y la verdad que eso no es lo que está diciendo el pasaje. El pasaje sí está diciendo que nosotros tenemos que creer en Él y que tenemos que invocar el nombre del Señor y que Él es nuestra salvación y que nosotros tenemos que reconocerlo, tenemos que confesarlo con nuestra boca. Pero no está diciendo de que si yo lo rechazo, entonces Él deja de ser Señor. No está diciendo eso, de hecho está diciendo lo contrario. O sea, piénsenlo así. Imaginen de que vivimos en un reinado y hay un rey, ¿sí? Si yo como un individuo de ese reino, si una persona del reino, si rechazo al rey, ¿eso hace de que el rey no sea mi rey? No, el rey es mi rey igual aunque yo lo rechace. Lo podemos ver hoy en otro aspecto. El presidente es mi presidente aunque yo no lo quiera o no lo acepte. Pero eso no hace de que el presidente deje de ser presidente. Entonces, con Jesús pasa lo mismo. Jesús es Señor, sea que yo lo acepte o no. Él es Señor, de todas maneras. Entonces, fíjense lo que dice Hechos 2:36. Fíjense. Dice: sepa pues, con certeza, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Quién hizo a Cristo Señor? O a Jesús Señor. ¿Quién lo hizo Señor? El que lo hizo Señor fue Dios. Entonces, si Dios lo hace Señor a Cristo, entonces, ¿cómo puede ser de que yo pueda hacer de que Jesús deje de ser Señor? ¿Se entiende? Sobre mi vida. Eso es una inconsistencia. ¿Se alcanza a ver la inconsistencia de lo que digo? Si no se entiende, me avisan. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? ¿Sí? Jesús es Señor igual. ¿Se entiende? Jesús es Señor igual. Yo puedo aceptarlo o no aceptarlo, pero eso no hace que Jesús sea o no sea Señor. Él es Señor de todas maneras. Entonces dice, fíjense lo que dice Romanos 14:9. Vamos a detenernos acá un segundito. Dice así: porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor
Pero fíjense que no está diciendo que es para ser Señor solo de los creyentes. Dice que Él es Señor tanto de los muertos como de los vivos. ¡Qué tremendo! O sea, aún los muertos, que no pueden aceptar o rechazar, en que su destino ya está fijado, aún de ellos, Cristo es Señor. Pero no es Señor solo de los muertos, sino de los vivos, de todos los que estamos sobre la tierra, aunque estemos muertos espiritualmente. Cristo es Señor de todos, de todos. Él es Señor de todo. Para eso murió y resucitó. No hay nadie que pueda oponerse a su señorío. Entonces, el punto es este, porque veníamos hablando del pecado justamente y hablando de la ley. Entonces, el punto es este. Nosotros no estamos sujetos bajo la ley, pero Cristo es Señor y nosotros le debemos obediencia. Entonces, nuestro enfoque no tiene que estar en el hecho de si estoy sujeto a la ley o no, sino que nuestro enfoque tiene que estar en reconocer que Jesús es Señor y obedecerle porque eso es lo que Él se merece. Fíjense, vamos a volver al pasaje anterior ¿dónde está? El de Romanos 10:8. Vamos a avanzar a Romanos 10:8. De nuevo, fíjense lo que dice. Vamos a pensarlo con esta óptica. Vamos a pensarlo no como diciendo de que yo puedo hacer a Jesús Señor de mi vida, sino vamos a pensar de que Él es Señor, ¿sí? ¿Qué quiere decir este pasaje si Él es Señor? Vamos a ver lo que dice. Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Entonces acá no está diciendo si yo acepto a Jesús como mi Señor y mi Rey, sino lo que está diciendo es si yo creo lo que realmente ya sucedió, que es que Dios le resucitó entre los muertos. Y que como Él es Señor, si yo reconozco su señorío, reconozco que Él es el Rey y el Dios, y no yo, a Él es a quien debemos obedecer. Entonces, si yo reconozco que Jesús es Señor, entonces yo tengo que obedecerle. Si yo creo que Dios le resucitó de los muertos, entonces no me queda opción que obedecer la palabra del Señor. No está, vamos a decir, como al aire, digamos, no está como diciendo, a ver si querés o no querés. No, acá no es si quiero. Yo tengo la obligación. Si yo reconozco que Él es Señor, tengo la obligación y eso implica dejar mi vida. Eso implica dejar mi pecado. Eso implica de que yo tengo que realmente tomar una decisión. Y ese pecado que está en mi corazón, tengo que sacarlo de mi vida. No es una opción, no es algo que yo pueda decir, ok, hoy no, mañana puede ser. No, Él es Señor. Yo lo reconozco como Señor y si lo confieso con mi boca, si lo digo con mi boca y si lo creo con mi corazón, entonces eso tiene que verse en la evidencia práctica. ¿Y cómo se ve en la evidencia práctica? Que tomo la decisión de dejar el pecado de mi corazón, no el pecado del corazón del otro, el pecado de mi corazón. Porque estoy reconociendo que Él es Señor. Entonces, si confiesas que con tu boca que Jesús es Señor y crees que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. ¿Y por qué sos salvo? Porque al reconocer tu vida se rinde a la obediencia a la palabra de Jesús. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación de todos. Entonces, la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el Señor es Señor de todos, o sea, el Señor Jesucristo es Rey por sobre todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. O sea, si yo creo en Él, le obedezco y lo invoco por Rey, reconozco que Él es mi Rey y pido
a Él su misericordia, porque Él es mi rey y hago todo lo posible por obedecerle. Entonces, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Yo puedo invocar el nombre del Señor si no le obedezco? Esa sería mi pregunta. ¿Cómo voy a invocar el nombre del Señor si no tengo el interés de obedecerlo? No quiere decir de que yo no peque. Por supuesto que peco. Todos nosotros pecamos. Pero mínimamente, ¿tengo el deseo en mi corazón de no pecar? Estoy luchando en contra de mis pecados. O sea, reconozco que Dios requiere de mi obediencia. Entonces, si reconozco que Dios requiere de mi obediencia, entonces hago ese esfuerzo por tratar de no pecar, aunque me cueste, aunque falle. Y entonces, si fallo, lo invoco al Señor, invoco su misericordia, porque reconozco que fallé, pero lo estoy intentando al menos. Estoy intentando porque reconozco que Él es mi Señor y mi Rey. Entonces, ahí vamos poniendo las cosas en orden. Entonces, claro, vamos a decir, yo peco a veces, ok, pero si peco entonces, sé que después es lo que vamos a ver dentro de un par de semanas, es que tengo un abogado, que Cristo es quien me va a defender, por supuesto, pero en mi corazón está el deseo de obedecerle. No es simplemente decir con la boca, acepto a Jesús como mi Señor y lo acepto y ya fue. No. Si lo reconozco como Señor, entonces Él es mi Rey y mi vida tiene que obedecerle, ¿sí? Fíjense lo que dice Filipenses 2, del 9 al 11. Vamos a ver lo que dice. Dice, por lo cual también, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria del Padre. Entonces, hay dos posibilidades, y solo dos posibilidades. O me arrodillo delante de Jesús por mi propia voluntad, o me arrodillo delante de Jesús a la fuerza. ¿De qué forma me voy a arrodillar delante de Jesús? ¿De qué forma me voy a arrodillar? ¿Voy a esperar que venga el juicio de Dios sobre nuestras vidas para que el juicio de Dios me obligue a arrodillarme avergonzado delante de Dios? ¿O me voy a arrodillar delante de Él porque le amo y lucho por obedecerle? Hago todo lo posible por obedecerle. Si yo lucho por hacer todo lo posible por obedecerle, no quiere decir que yo pueda ser perfecto o que pueda comprar su favor. De ninguna forma, no puedo comprar nunca, jamás su favor. Pero, si volvemos atrás, si yo hago este esfuerzo para obedecerle, es porque creo en Él y porque Dios puso en mi corazón su voluntad. Lo puso en mi corazón. Entonces, ¿está en mi corazón hacer la voluntad del Padre? ¿Hacer la voluntad de Cristo o no? Y esa es la pregunta, ¿está en mi corazón? Si está en mi corazón, entonces creo, hago todo lo posible y nunca lo voy a poder agradar. Realmente nunca lo voy a poder agradar, pero mi corazón está puesto para intentar obedecerle con todas mis fuerzas, aunque muchas veces me equivoque y aunque no lo pueda agradar con mis actitudes, con mis cosas, pero mi corazón lo está intentando. Mi corazón está buscando agradarle, aunque no lo logre nunca, pero mi corazón está intentando agradarlo. Entonces ahí puedo decir, Cristo está en mi corazón, porque estoy intentando agradarlo, está puesto ahí mi corazón para intentarlo agradar. Entonces, Dios le exaltó a Cristo por sobre todo. ¿Para qué? Para que toda rodilla se doble delante de Jesús. Así tiene que estar nuestra vida se tiene que doblar ante Jesús y reconocer que Él es Señor. Ese es el punto, Él es Señor. Él es el que manda mi vida. Entonces yo no tengo que dejar el pecado para tratar de conseguir una salvación, sino que trato de dejar el pecado porque reconozco y confieso que Él es Señor. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 6, esto es bien fuerte. Fíjense lo que dice. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Entonces acá está mi pregunta. Tantos cristianos dicen,
yo acepté a Jesucristo como Señor. Y Jesús le va a preguntar, si vos me aceptaste como Señor, ¿por qué no hiciste lo que yo te dije que hicieras? ¿Por qué no luchaste para dejar el pecado? Esa es mi pregunta. ¿Por qué le decimos Señor, Señora a Dios y no tenemos ni siquiera el más mínimo interés de hacer lo que Él dice? Esa no puede ser la vida cristiana. La vida cristiana no puede ser así. Aunque el cristiano no está sujeto a la ley de Moisés, el cristiano pone a Jesús como su Señor y entonces hace o trabaja para hacer lo que Cristo dice. Fíjense, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo, echó cimientos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente rompió contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido construida sobre la roca. Pero el que ha oído y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra sin echar cimiento, y el torrente rompió contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces mi pregunta es, si yo digo, Señor, Señor, y lo reconozco a Jesús como Señor, y no hago lo que Él dice, ¿cómo es mi casa? Mi casa es como aquel que edificó su casa sobre la arena. Pero si yo hago lo que Él dijo, entonces mi casa está bien construida. Vamos a ver un pasaje más. Fíjense lo que dice Romanos 7:22. Dice así, Mateo 7:22, dice así. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás los conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad o el pecado. Entonces lo que está diciendo aquí es, si yo digo que le digo a Jesús que Él es Señor, Señor, y lo confieso con mi boca, pero no intento, no trabajo para hacer la voluntad de Dios, entonces lo que hay en mi corazón no es fe verdadera, es una fe falsa, es una fe ficticia, es una fe de mentira, porque no tengo interés. Pero si tengo interés, si realmente lo deseo, aunque falle, aunque me cueste mucho, aunque no vea progreso, pero tengo ese interés de tratar de trabajar por obedecer lo que Dios dice, entonces no va a decir Jesús, váyanse apartados de mí, hacedores de pecado. Va a tener otra posición para nosotros. Entonces ahí está el tema. Si realmente lo reconozco como Señor, tiene que estar en mi corazón la voluntad de hacer su voluntad y no mi voluntad. Es de reconocer a Jesús como Señor. Fíjense lo que dice Romanos 6. Y con este pasaje, creo que quizás uno más, vamos a terminar. Pero vamos a ver lo que dice Romanos 6, verso 12. Dice así, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces aquí vemos esta frase que decíamos al principio, que no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, pero en su contexto, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que como ya no estamos bajo la ley, no tenemos que obedecer la ley porque sea una ley, sino que la ley de Cristo está puesta en nuestros corazones. Y como ahora la ley de Cristo está puesta en mi corazón busca agradarle a Dios, y entonces yo no presento mi cuerpo para obedecer el pecado, sino que ahora presento mi cuerpo ¿para qué? Delante de Dios, reconociéndome que antes estaba muerto, pero ahora estoy vivo. Que antes estaba en el pecado, pero ahora que somos instrumentos de justicia, antes éramos instrumentos de pecado, ahora somos instrumentos de justicia, o sea, somos instrumentos en la mano de Dios. ¿Y cómo es que somos instrumentos bajo la mano de Dios? Porque Dios
ha puesto su ley en nuestros corazones. Creo que ese es el pasaje de Romanos 10 que decíamos al principio, ¿no? Cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? En tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, el cristiano es aquel que tiene fe en Cristo. Y el que tiene fe en Cristo es el que reconoce que Jesús es Señor. Y si reconoce que Jesús es Señor, tiene en su corazón puesto el deseo de obedecer a Cristo y dejar atrás el pecado. Esa es la idea. Volvemos a Romanos un momentito más. Romanos 6, 12 y 13. Dice entonces, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcan ¿a qué? Al pecado, que no obedezcan al pecado, sino que obedezcan ¿a quién? Que obedezcan a Dios. Entonces, nosotros no podemos obedecer nuestro pecado. Pecamos y nos arrepentimos y buscamos el perdón de Dios, pero no podemos obedecer el pecado de nuestro corazón. No podemos presentar nuestros cuerpos como instrumentos de pecado. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia. Exactamente esa es la idea. Estamos bajo la gracia. Creo que me faltó un versículo más acá, Romanos 5, 9. Fíjense, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya no podemos vivir bajo el pecado. Fíjense también lo que dice Mateo 6, 24. Dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios, por ejemplo, y a las riquezas, o a Dios y al pecado. Si nosotros servimos al pecado, no servimos a Dios. Pero si nosotros servimos a Dios, entonces no podemos servir al pecado. Pecamos porque somos humanos, pero nos arrepentimos, pero no le servimos. Buscamos servir a Dios. Entonces, volvemos a primera Juan, el pasaje original. Les hice darte una vuelta, pero es importante. Quería enseñar bien esto. Si nosotros somos cristianos, somos creyentes, ¿sí? Y aún lo vemos en los versículos anteriores de primera de Juan, ¿sí? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero la conclusión de todo esto es que aunque reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos, lo confesamos y Él nos perdona, pero entonces nosotros buscamos no pecar. Para eso Juan nos está escribiendo. Bueno, no es que nos escribió directamente a nosotros, pero indirectamente sí. Por eso Juan escribió. ¿Por qué escribió Juan? Para que nosotros tengamos este deseo de no pecar más. Ahora, me gustaría hacer un pequeño gráfico, a ver si puedo mostrarlo. Yo no soy bueno dibujando, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentar hacer un pequeño diagrama rápidamente para ver si podemos expresar un punto más. ¿Cómo funciona esto de la vida cristiana, ¿sí? O del pecado? Vamos a ver dibujar. Esto es nunca visto. Gaby dibujando. Bueno, hacemos lo que podemos. Bueno, entonces, vamos a decir, no me gusta. Bien, esta es la vida cristiana. ¿Se alcanza a ver el dibujo? ¿Sí? ¿Se ve el dibujo ahí? ¿Sí? Perfecto, esta es la vida cristiana. ¿Sí? Entonces vamos a decir que aquí, vamos a decir, por aquí está el nacimiento de la persona. ¿Sí? El nacimiento de la vida cristiana. En este momento aquí, es cuando la persona, vamos a decir, se convierte, ¿sí? En este momento, en esta edad de su vida, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? La vida cristiana, o mejor dicho, la vida antes de Cristo, vamos a decir, esta vertical acá es como la santidad de la persona, ¿sí? Cuando uno está sin Cristo, sube y baja siempre acá abajo.
Entonces vamos a poner, acá vamos a poner sin Cristo. Sin Cristo, a ver. Y serio. ¿Se alcanza a leer ahí sin Cristo? No, está medio chiquito. Vamos a ver. Sin Cristo. Y acá arriba vamos a poner con Cristo. Entonces, la vida sin Cristo está ahí abajo, en pecado. Ahora, en el momento en que la persona cree, acá hay un salto y se va para acá arriba y la vida cristiana empieza a ser así, sube y baja la santidad, sube y baja. Antes estamos aquí abajo, sin Cristo no hay salvación, hay perdición. Vamos a poner acá, perdición. Con Cristo estamos acá arriba, salvación. Pero antes nuestra vida estaba totalmente fuera de la salvación y estaba en pecado. Todo nuestro esfuerzo de santidad siempre estaba por debajo de la línea aceptable para Dios. Pero en el momento en que nosotros creemos, nuestra vida va para aquí arriba y empieza un sub y baja porque tenemos momentos de pecado, momentos en donde venimos bien, momentos de pecado, momentos donde crecemos, pero esta línea va con una pendiente hacia arriba. Si vamos creciendo poco a poco, aunque tengamos altibajos, tenemos momentos buenos, tenemos momentos malos, momentos donde estamos firmes en el Señor, momentos donde estamos débiles, pero vamos creciendo de abajo hacia arriba, poco a poco por la obra de Dios en nuestra vida. Este proceso es el proceso de santificación. Y aquí es donde estamos nosotros. Estamos luchando con el pecado. Pecamos, reconocemos que pecamos, nos arrepentimos y nos fortalecemos. Volvemos a pecar y nos volvemos a arrepentir y nos volvemos a fortalecer. Y así, vamos de abajo para arriba, de arriba para abajo, pero vamos aumentando, vamos creciendo en santidad. Si alguien no crece en santidad, está demostrando que está aquí abajo, que está sin Cristo, si no tiene deseo, si no le interesa, si le da igual. Pero realmente si nosotros sentimos ese peso, si está ese peso en mi corazón de decir, realmente no estoy haciendo lo suficiente, si tengo ese peso en mi corazón de decir, no puedo ver todavía las evidencias de santificación en mi vida, ese peso, esa comezón que está en el corazón me demuestra que el Espíritu Santo está haciendo la obra y que puedo estar aquí abajo. Pero si tengo esa bronca, esa duda, no bronca, más vale esa duda, esa comezón de decir, ¿qué pasa con mi vida? Entonces eso me está demostrando que tengo ese interés y a lo mejor puedo estar en el peor de los casos en mi vida. Pero esa comezón que hay en nuestro corazón es justamente el Espíritu Santo poniendo ese deseo en mi vida, dándome ese golpe, ese shock de realidad. ¿Para qué? Para que yo abandone mi pecado y obedezca a Cristo y lo busque. Es justamente eso. Entonces ahí tengo que crecer. Ese es el proceso de santificación. Ahora, en el momento en que nosotros morimos y vamos al cielo, entonces nuestra vida pasa al estado perfecto de santificación, ¿sí? No perfecto como Dios, sino todo lo humano, perfectamente humano posible. En el momento en que morimos o en el momento en que viene Cristo, Cristo nos glorifica, nos lleva de golpe a nivel de santificación final del cristiano. Entonces, este proceso acá se llama santificación y este proceso aquí se llama glorificación. Entonces, nosotros nunca vamos a llegar a la perfección hasta el momento en que nuestras vidas estén delante de la presencia del Señor. Esa sería la idea. Hasta cuando estemos
cuando fallecemos o cuando venga Cristo a buscar a su iglesia, entonces en ese momento nuestras vidas son llevadas de golpe a la glorificación y nuestras vidas sean transformadas. Mientras tanto, nosotros ya no estamos en un sub y baja, pero nuestro corazón está puesto por hacer todo lo posible por obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Señor y no es algo opcional, sino que lo que nosotros hacemos es reconocer y doblar nuestras rodillas voluntariamente. ¿Para qué? Para que cuando llegue el final de los días, el final de nuestro tiempo, Cristo no fuerce nuestra vida para que se arrodille delante de Dios a la fuerza. Esa es la idea. Entonces, ese es el plan de Dios. Entonces, Juan está siendo claro en ese aspecto. Nuestra vida tienen que luchar para no pecar. Bueno, hasta aquí hoy. Quería saber si hay alguna pregunta, algún comentario de cualquiera. Los presentes y los que están online pueden preguntar, comentar si tienen alguna duda. Para mí perfecto. ¿Se entendió? Me alegro. Impecable. Martín, Estela, Nadia, Cele, ¿alguno? ¿Alguna pregunta, un comentario? No, es todo muy claro. El dibujito como por ahí que siempre hay algunas. ¿Ayudó? ayudó bastante, sí. El dibujo Sí, eso me dio, más que traer aclaración, me dio un poco de terror, porque me hice un electrocardiograma y está todo. Salió así como mi dibujo. Este va para abajo y para arriba, ¿viste? Claro. Así que no, está bueno. Por ahí, como hay que, es nuestro esfuerzo también, como es. Por ahí estamos bajo la voluntad de Dios, pero si no ponemos esfuerzo, eso es lo que yo entiendo ahora, lo que vos dijiste. Si no ponemos esfuerzo, o sea que tenemos una batalla, ¿no? Claro que sí. Sí, pero quiero ser claro en esto. Nuestro esfuerzo no nos salva. Nuestro esfuerzo es una evidencia de que hemos sido salvos y que realmente tenemos ese deseo por dejar nuestro pecado. Es consecuencia. ¿Sí? Entonces, en eso quiero ser claro. Nuestro esfuerzo no nos salva jamás. No podemos nunca hacer un esfuerzo suficiente para ser salvos. Sino que como hemos sido salvos, entonces nos esforzamos. ¿Por qué? Porque Dios lo pone en nuestro corazón. Si yo siento eso, es decir, no puedo, sigo en pecado, ¿qué pasa con mi vida que no cambio? Si yo tengo ese sentido, entonces es porque Dios me está desafiando para que yo deje mi pecado. Justamente es el llamado de Dios. Ahora, si realmente no me interesa, si me da todo igual, si aún después, por ejemplo, de escuchar una palabra así como esta, me sigue dando todo igual, entonces hay algo que no anda bien y justamente mi vida se tiene que despertar y tiene que... ¿Se entiende? Esa es la idea. Pero lo digo más que nada porque en muchas iglesias se enseña a decir, Dios te perdona todos los pecados y ya está. Entonces se entra en la gente la mentalidad de que yo puedo seguir pecando libremente, total Dios me va a perdonar. Y Pablo está diciendo, perseveraremos en el pecado de ninguna manera. Y Juan escribe para que no pequemos. Entonces el cristiano tiene este sentido. Entonces, ese es mi enfoque. Mi enfoque es de que muchas veces he enseñado solo la verdad de que Dios nos perdona y no se ha enseñado la verdad de que Jesús es Señor. Se ha enseñado de que yo puedo aceptar o no a Jesús como Señor, cuando en realidad no. Yo lo que puedo hacer es reconocerlo y arrodillarme voluntariamente y humillarme voluntariamente y obedecer voluntariamente, o me van a hacer obedecer a la fuerza y no me va a gustar porque eso va a implicar castigo eterno para mi vida. Entonces ese es el punto justamente, es que tengo que reconocer a Jesús como Señor. Bueno, ya empiezo a predicarlo todo de nuevo, digamos. Ya empiezo... No, pero está bien porque yo me acuerdo cuando yo antes de que yo me convierta a Cristo, antes de que yo acepte a Cristo en mi corazón, yo contendía con una pastora y con gente que estaba así porque yo veía gente que
como que se estaba convirtiendo, o que ya estaba, y que yo lo veía que eran pecadores en demasía, ¿no? Y yo le decía, pero ¿cómo si ellos están haciendo todas esas cosas? Sí, pero Dios lo ama, pero Dios te ama también a vos y Dios ama también a ellos. Y yo entendía, pero yo lo veía muy, muy lejos a eso. Bueno, ahora yo lo entiendo un poco mejor, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, o sea, no estoy juzgando quizá lo que otros enseñan, porque a veces otros enseñan por no saber o a lo mejor no han sido bien preparados. Entonces no es un juicio a otros, pero sí me gusta ser bien claro en qué es lo que nosotros enseñamos y por qué enseñamos lo que enseñamos, porque hay sustento bíblico para eso. Sí. No, sí, está muy claro todo. Bueno, excelente. Entonces vamos a orar entonces y nos despedimos. Ustedes saben, siempre mi celular está, me escriben, preguntan, lo que sea, sí, no hay ningún problema. Mariano no necesita escribirme por celular, me pregunta directamente cuando quiera, sí. Así que bueno, ahí estamos para responder dudas. Bueno, lo digo también porque hay varias personas de que lo van a estar viendo por video que me han dicho, así que bueno, también para los que lo vean por video, que tienen mi número también, me pueden escribir, preguntarme, comentar, lo que sea, para eso estamos, ¿sí? Así que no solamente para ustedes, sino para los que no están presentes. Así que bueno, oramos al Señor. Gracias, Señor, te damos por esta palabra que hemos podido compartir. Señor, realmente te pido que nos ayudes a seguir creciendo. Señor, que hagas tu obra en nosotros, que nos ayudes a tener convicción, Señor, de tus caminos, que nos ayudes a arrepentirnos cada día más, a buscar tu rostro, Señor, que nos ayudes a ser transformados como debemos ser transformados, Señor. Que pongas esa convicción en nosotros, que nos despiertes, llames nuestra atención y nos hagas, Señor, ser hechos nuevos. Señor, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, les dé descanso en esta semana, Señor, los acompañes y respondas, Señor, las dudas de cada uno de nuestro corazón, respondas, Señor, las dificultades, las luchas, Señor, cuando tantas veces nos cuesta, Señor, vencer nuestras propias debilidades, que nos ayudes y nos fortalezcas para no ser esclavos del pecado, sino ser siervos, Señor, de la justicia, siervos de Dios, siervos de Cristo también, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, muy buenas tardes para todos. Dios les bendiga muchísimo, que tengan muy buena semana y bueno, ya saben, cualquier cosa, aquí estamos para servirles. Bendiciones. Bueno, chao, Chao, Gabriel, bendiciones. chao, Mariano, bendiciones. Nadia.